Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí de nuevo en la receta de Susana. Hoy le traigo una amiga, miren, de Venezuela, Sol. Así que vamos a hacer unas buenas arepas venezolanas. Y quién más que ella para que nos dé la recetita. Así que bueno, aquí les dejo. Vamos a hacer un video en colaboración, los dos canales, y le voy a dejar también el link de su canal para que se puedan suscribir todos juntos. Bueno, vamos allá a la receta. Tenemos la cebollita picada, falta de pimiento y el tomate. Y también tenemos ajo y cilantro, ¿vale? Ponemos un poquito de aceite de oliva. Tenemos nuestro aceite caliente, vamos a poner la cebolla, el pimiento. Vamos a poner 2 dientitos de ajo también. Agregarle un poco de orégano. ¿Cilantrito tiene? Sí. Le vamos a poner pimienta negra. Eso es el gusto. Sí. Comino. Sí, comino, orégano. Es que esto es medio húmedo y sale, si no le pongo así, sale. Orégano le puse. Un poquito de sal. ¿Le ponemos el tomatito? Sí. Vale. Tomatito. Cilantro le voy a poner. No tiene cilantro así en rama, no. En ramita sí no tiene cilantro. Tengo. Vale, agregamos nuestro pollo. Mezclamos todo. Ahí está. Mezclamos un poquito. Bueno, de donde cocinamos el pollo, como guardamos un poquito del caldito, pues me gusta echarle para que no quede tan seco al momento de echárselo a la arepa. Entonces échenle a su gusto, lo dejamos un ratito más que absorba bien el sabor y luego lo apagamos. Ahora sí llegó la magia. Aquí vamos a hacer la masa para las arepas. Harina de maíz blanco, esta me encanta. Aquí donde estamos pues es súper buena y económica. Agua, harina y sal. Las medidas luego Susana se las pone en la descripción. Entonces es así. Yo comienzo con el agua. Puede ser opcional, hay personas que comienzan poniendo primero la harina, yo el agua. Miren. El agua, en este caso, sería como 1,5 cucharadita de sal. Y empezamos. El truco está aquí, en la mano. Vamos echando harina y directamente amasando. El agua tibiecita, no mucho, apenas. Y estamos aquí. Miren cómo se va poniendo, ¿ven? Empiezan como a hacerse un poquito de grumos. La idea es que siempre lo tengas moviendo con la mano. Cuando llegue a este punto, seguimos amasando. Las arepas se pueden hacer fritas o asadas. En este caso la vamos a hacer fritas. Si quieren verlas cómo las hacemos asadas, comenta ahí en la caja de comentarios.
Mira cómo se va poniendo más seca. Mira, no tiene que estar ni dura ni aguada. Es como, no sé, como si ustedes tocan una plastilina, algo así. Seguimos amasando. El truco está ahí. Si ves que se está poniendo muy dura, le puedes agregar un poquitito más de agua. Así, un chorrito. Y eso le va a dar más, más suavecito. Cuando ya esté en este punto, porque la idea es que la harina no se nos haga grietas al momento de hacer la arepa, amasita. Cuando esté en este punto, ¿qué hacemos? Se deja reposar unos segundos nada más. La dejamos ahí un ratito, ella se pondrá un poquito más durita y ya está. Y mientras tanto el aceite ya lo se está calentando. Cuando ya haga mi primera arepita, ¡fum!, la lanzamos al sartén. Aquí hacemos las bolitas para las arepas. Ya les dije, se reposa un ratitito, nada más unos segundos y ya está. Mira, haces así y dale pues. Si son 5 o 6 arepas, eso va a depender del tamaño que tú la quieras comer. Vamos a suponer, en este caso la queremos de este tamaño. ¿Qué hacemos? Agarramos la bolita y empezamos. Sí, como si estuvieran aplaudiendo. Así. El grosor también depende como la quieran. Si les gusta más grosita, más delgadita. A mí no me salen tan redonditas, pero bueno. Pero ven, si ven que la masa no se ha hecho grietas. Ya la tenemos. Este truco del venezolano. ¿Qué hacemos nosotros? Le hacemos un huequito en el medio. ¿Para qué es ese hueco? No lo sé. Búsquenme en las redes sociales y les digo el secreto. Y siempre le hacemos a la arepa frita de esta manera. Y luego al sartén con mucho cuidado, como siempre. Ahí la tenemos y esperamos que se fría. Yo creo que ese hueco es como la torta frita argentina. Nosotros la torta frita argentina le hacemos un hueco también. Es para que se cocine bien y para que no salte toda, porque no se infla tanto. En cambio, si no, se te infla toda. ¿Puede ser por eso? No sé. No tiene una explicación. A lo que preguntan Vale. en Venezuela no saben. Se supone que es para eso, para que se fría bien en el medio, pero cuando es algo así que entra completo, Claro. se freía y ya está. Sí, pero es costumbre Ahora también. es costumbre, sí, yo creo que es costumbre. Claro. Mira, si no te sale, no te frustres. Si no puedes en la mano, mira, te enseño este truco. Que es así, buscas una bolsita, también puede ser la misma de la harina, yo lo hago así también, pongo la bolita ahí y le voy haciendo así, pongo una aquí y con la otra golpeo. A ver, que ese secreto no lo sabe nadie, ¿eh? Este es el secreto de la abuela. Esto es secreto venezolano. Si los venezolanos Puro. que me están viendo lo hacen así, comenten, ¿vale? Para que te quede más, mira, te puede quedar más perfecta, más redondita. Le das la vueltita, vuelves y la terminas de Quedan acomodar. perfectas, ¿eh? Queda más perfecta porque el papelito te ayuda un montón. Mira, la otra creo que ya está de volteada. Como esta masita es dura, agarremos con esto y le damos la vueltita así. Bien. Y luego, al final, el huequito. Perfecta. Hay personas que les gusta bien doraditas, mira. Y mira, escucha cómo suena. Uf, suena riquísimo. Y ahora echamos la otra. Se me equipo por Susi. Echamos la otra. Las famosas arepas. Y ahora viene la parte de rellenarla. Vamos a agarrar cualquiera de estas. Mira, esto es de gustos, de tamaños. Si es chiquita, la quieres grande, la quieres como tú quieras. Voy a agarrar una que hacemos esta, por ejemplo. Y miren lo que hacemos. Metemos aquí y la vamos a abrir con mucho cuidado que no se rompa. Quedaría así. ¿Ven? Y ahora le echamos nuestro rico pollo. Como dice Susana, pollo.
Ey, no Porque me carguen, ¿eh? si no Acá dice, estoy. dice que si no dice pollo, no le sabe a pollo. Y miren ya, la cantidad que ustedes quieran. Bueno, esto se remoja un poquito, pero no pasa nada. Pero miren, ¿se ve? Riquísimo. ¡Guau! Es un espectáculo eso. ¿Para que sí? Para que se vea bonita en un platito. Y luego las rellenamos todas. Y ya, Bueno, mi gente, miren cómo quedó estas arepitas de pollo. Espectacular que hizo acá mi amiga Sol. Así que bueno, te invito a realizar la recetita, que es súper fácil como vieron y lleva muy pocos ingredientes también. Así que bueno, nos vemos en el canal, en la próxima receta y te dejo en el link, como te prometí, el canal de Sol también para que veas su programa y también te suscribas. Bueno, un cariño grande para todos. Nos estamos viendo.